Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de conocerte y de que podamos platicar un ratito. Bueno, yo ya te conozco desde hace mucho en la No, yo también, pantalla, pero de vernos en persona y de pero poder... no, sí, qué emoción. Tú, me interesa mucho que hablemos de tus orígenes, porque me da la impresión de que empezaste a nutrirte para ser artista mucho antes de saber que ibas a ser artista. La forma en que narras cómo mirabas la curiosidad que tenías por tu entorno y el entorno tan contrastante en el que creciste, con tu mamá atendiendo un puesto en un mercado y al mismo tiempo estudiando en una escuela de monjas donde nutrían mucho las artes. Sí, pues yo crecí en un mercado rodeada de mujeres indígenas, la mayoría habla zapoteco, y por otro lado en una escuela de monjas, donde también las monjas, la mayoría son mujeres, aunque no quiere decir que su preferencia sexual sea... Bueno, no, si me escuchan las monjas de mi colegio, ¿qué me van a decir? Pero bueno, observaba y ahora entiendo que hay unas dinámicas ahí también. ¿Peculiares? Peculiares, pero eran sobre todo mujeres, la madre Irma, la madre Juanita, que además le encantaba jugar fútbol y que era, o sea, la metedora de goles más capaz que yo había conocido, jugadora de voleibol, amante de la música, de la poesía, de las leyendas, de la lectura. Entonces teníamos los martes una lectura de varios libros, nos leía a las niñas, a las niñas nos leía una novela que se llama Estaurofila, que es la guerra entre Helios Dicaías y Apolión, que Apolión era el diablo y Helios Dicaías era Dios. Entonces, como que fue mi primer encuentro entre esas dos fuerzas, ¿no?, que están en el drama, muy potentes, ¿no? ¿Qué más potente dramáticamente que Dios y el diablo, ¿no? Lo tenemos metido. Y por otro lado, pues el mercado, ¿no? Las cuestiones. En un mercado convive pues la mujer que le pega al marido, la mujer que deja al marido porque le pega, la mujer que le quieren quitar su puesto el gobierno o que no la deja vender y que de pronto llegan los policías y le dicen aquí no te puedes poner y entonces le arrebatan sus cosas y mi mamá, no puedes aquí quitarla porque ella es mi compañera y la vamos a defender y llegaban todos. O el tequio, ¿no?, que es el trabajo comunitario que hacían las personas por la comunidad y por el mercado. Tenías a tu alrededor, empezando por tu mamá, ejemplos de mujeres aguerridas, de mujeres bien plantadas, de mujeres fuertes. ¿Cómo no te corrieron de la escuela de monjas? Era muy parlanchina. En la secundaria me decían la nómada, porque me cambiaban de lugar a cada rato. Mónica, no hables ahí. Pero lo que más les molestaba es que tenía esa capacidad que tiene que tener el actor, que es partir la mente en un montón de cosas para poder atender la luz, para poder atender la cámara, para poder atender el diálogo que viene y para atender el personaje, ¿no? O sea, ¿Tu marca? tu marca, el timing de cómo va avanzando o de cómo va caminando la cámara. Entonces, pues les molestaba mucho porque yo me la pasaba hablando y de pronto me decían, Mónica, ¿cuánto es 5 por 8? Y yo les decía, 40, maestro. Y entonces me decían así como, o sea, podían correrme, pero tenía muy buenas calificaciones, tenía esa capacidad. Cuando vives en un mercado es atender la cuenta de cuánto te compran, es vender, es todos los ruidos, la música que circula, es un cúmulo de estímulos y creo que eso se me fue metiendo en la sangre y creo que por eso también tengo esa capacidad que es primordial en alguien que está en este medio, que es poder atender diversos asuntos al mismo tiempo. Decides en un momento que te vas a estudiar al CEDART porque
ese deseo que tienes, esa curiosidad que tienes, esa pasión por el arte, y ya en ese momento sabías que el arte dramático era lo que te interesaba, te hace migrar. Cuando llegué al CEDART... Y te sentaron al do, re, mi. Sí, no, a las corcheas, a las semicorcheas, al sostenidos, a los bemoles. No, era horrible porque yo decía, mi, do, sol, pa, o sea, no podía, y no podía estar sentada, o sea, no podía. Pero conocí el teatro, ¿no? Y en el teatro pues podías cantar, bailar, moverte, gritar, llorar, o sea, todo lo que a mí me gustaba con las fonomímicas y con eso, y entonces dije, creo que el solfeo no es lo mío, creo que esto no, pero el teatro sí, ¿no? Y pues mis maestros de teatro eran excepcionales, inmediatamente montaba obras de teatro, Emilio Carballido. El primer personaje que me tocó hacer era una muda, entonces así yo decía, pero ¡qué desesperación para ti! ¿Por qué? De las costureras, así decía, pero es el personaje peor que existe, ¿cómo puede ser yo que hablo tanto? ¿Por qué me ponen una muda? Además que tenía contagiada de piojos y había que raparla, ¿no? Entonces, ¿y te rapaste? Me rapé. Me rapé y fue muy, muy, muy bonito porque al entender cómo... Pues actuar es pensar, ¿no? Como el personaje. Y cuando comienzas a entender cómo se instaura el pensamiento en el actuar y en el ejecutar, pues es muy, muy bonito porque como que te sientes como poseído, ¿no? Como transformado, como otro ser. Y ese personaje de la muda, pues como no hablaba, daba mucho para pensar. Y era muy, muy, muy bonito. Y pues así, o sea... del CEDART, pues hicimos Eterno Femenino, vino Gustavo Sánchez Parra, que es hermano de mi maestro de actuación del CEDART, y me dijo, ven a hacer examen al CUT. Se vino la huelga, no hice examen al CUT, hice examen al ENAT, y me quedé, y de ahí... De ahí en adelante. De ahí. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? ¿En qué momento descubriste lo que yo tengo que hacer es encontrar el proceso de pensamiento de este personaje? El carácter es lo que te define y lo que te va llevando esa primera acción y esa primera herencia del oráculo que te va marcando de vida, ¿no? Tus padres, tus abuelos, tu familia, tu cultura, de dónde vienes, ¿no? De dónde vienes y a dónde vas, y que es esa primera acción que te dice, que te hace o ir a la destrucción o sublimar lo que te pasa, ¿no? A veces que nos pasan cosas terribles como vivir racismo o como vivir violencia, y sin embargo como ese carácter que te hace irte en el carromato al cielo o irte a sacarte los ojos, ¿no? O sea... Eres una actriz que ha estado en proyectos muy importantes y que ha trabajado con directores muy importantes en el país, que ha ganado premios. En muchos sentidos es muy envidiable tu carrera. ¿Cómo puedes al mismo tiempo que hacer un recuento de estos logros, combatir esto de lo que estás hablando? Decir, ¿con cuánto de eso te has enfrentado en la realización de películas en este país? Un artista es un mensajero, es alguien que abre la boca e impone cosas, entonces no puedes hablar a lo menso, tienes que saber qué decir. Tu corazón te tiene que dictar qué vas a decir y para quién lo vas a decir. Y si yo no estoy de acuerdo con lo que dice este guión, o esta poesía, o este baile, o este movimiento, perdón, pero yo no quiero ser una criada en la novela o en lo que callamos las mujeres. Ahí está bien hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero reproducir estereotipos con los que estoy en contra. Sí pienso, y creo que tú coincides con eso, que con nuestro trabajo podemos idealmente, y si nos esforzamos lo suficiente, educar sentimentalmente a la sociedad, transmitir las suficientes ideas con el suficiente poder para tratar de revertir esas fuerzas. Así eliges tú, tus personajes. Es como la manera, ¿no? O sea, es como el tono que le das, ¿no? O sea, no es lo mismo
afinar tu instrumento en un tono de do que en un tono de la, o sea, es como darle esa sutileza, aunque seas, por ejemplo, en Las hijas de Abril, la película de Michel Franco, en la que acabo de estar, es una muchacha, ¿no? Pero, y como muchacha de la casa rica, no puedo decir mucho en cuestión de carácter, no voy a meterme dentro de la película y voy a decir la reivindicación de los indígenas, no quiero que me pongan de personaje principal, claro que no. No, porque estás consciente de la historia que estás contando, claro. el rol que te toca contar ahí. Como cuando a mí me toca ser mamá del veinteañero, pues me toca ser mamá del veinteañero. Sí, la sí. historia es de la historia de amor del veinteañero y su chica, y yo soy la mamá y aparezco por ahí. ¿Sabe uno a qué estás circunscrito tu participación? Claro, es como saber desde qué voz estás cantando, ¿no? Pero sin embargo es un proyecto que en cuestiones estilísticas, en cuestiones cinematográficas, en cuestión de trabajar con un director como Michel Franco, pues sabes que esa película se va a proyectar en grandes festivales, que no va a ser por ejemplo, me ofrecían lo que callamos las mujeres, en el cual era una mujer de una cocina que tenía secuestrada a otra mujer. Y yo dije, no, o sea, no puedo aceptar una mujer indígena que tiene secuestrada a otra mujer indígena. O sea, yo no voy a aceptar un papel en el cual que me digan que yo como indígena voy a secuestrar a otra mujer que es indígena. Y además con un público que va a creer eso y que va a pensar que yo como actriz estoy pensando avalando. Sin embargo, en la película de Michel Franco, que es un proyecto que se ve en festivales, que en cuestiones cinematográficas y en cuestión autoral requiere ciertos parámetros, pues puedo aceptarlo. Y es ahí donde el discurso cambia, o como Año Bisiesto, también, pues es una película pues con escenas sexuales explícitas, donde se muestra el cuerpo, sin embargo si fuera un video home sería distinto. Totalmente, claro. Es cuestión de saber elegir el proyecto, aunque claro, no pretendo, aunque ojalá sí llegue a poder ser una persona como realistamente soy, ¿no? O sea, soy indígena, pero también soy una mujer independiente. Y claro que me gustaría poder cada vez más ver actuaciones y películas y obras de teatro y televisión donde esos estereotipos cambien. Cuéntanos cómo ha sido tu relación con la cámara. En Año Bisiesto, que era lo más cercano al teatro porque era pues cámara fija, pero bueno, también con Alan Marcoen, que me decía, tienes que ir a un ritmo tienes que sentirme más, yo te voy a seguir cómo vas, a qué ritmo, pero tú también me tienes que ayudar. Y hay veces que vas truqueando, ¿no? Haciendo los pasitos más chiquitos o más rápidos, o ya viene la cámara y hay que correr, pero mientras estás con el personaje y estás acá, no, que no sé qué, que no sé cuándo. Y es bello cuando comienzas a sentir que ya lo tienes... que van de la mano. Que bailas con la cámara, que eres capaz de tener esa mirada de 360 grados que te permite percibir el ritmo, la distancia, saber qué lente tiene la cámara, ¿no? No es lo mismo un 50 que un 85, que si es un close-up, ¿no? A veces que están mis alumnos dando el bofe y dicen, la toma está en los pies, chicos, así, la toma está en los pies, no necesito que estén, y ya, también aprendes a descansar. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo llegó a ti Año Bisiesto? ¿Y cómo fue para ti esa experiencia? Es una película muy poderosa. Con este casting de Año Bisiesto, pues no había cámara, entonces yo decía, pero ¿y la cámara dónde está? ¿Para quién actúo? ¿Para quién actúo? Pero si no es teatro, o sea, ¿cómo le hago? Pero bueno, o sea, como que
Dicen que hay personajes que aunque te quites te tocan y aunque te pongas no te tocan, ¿no? Entonces, pues creo que me tocaba y lo hice y el director empezó a llorar. Pero si yo decía, si nada más estoy aventando burbujas y estoy aquí tachando el calendario, ¿no? Me dijo, no, es que está muy bien, y me dijo, oye, pero esta película tiene escenas de sexo explícito y bueno, yo tengo un trabajo pues, de trabajo con mujeres desde el CEDAR, de trabajo con VIH, de trabajo de violencia, y también trabaja con las reinas chulas, cuestiones de género. Entonces, pues, yo le decía, no, pues, no, si el personaje lo requiere, pues está bien, ¿no? Y me decían, de verdad, es que a todas las mujeres que les he dicho, pues es como que se han espantado. Le dije, pero pues déjame leer el guión, ¿no? Y cuando leí el guión dije, ay, no, sí es cierto, sí está bien fuerte, o sea, así, eh, acotaciones que, o sea, si ustedes leen el guión, pues están muy fuertes, ¿no? La golpea con un cinturón, la quema con un cigarro, o sea, como cuestiones así. Pero, pero de fondo también entendía como mucho el personaje y, y era oaxaqueña y yo también había emigrado a la ciudad y también comprendía esta cuestión de la soledad y más allá de eso como que es esas, no sé, o sea, hacer a Medea, por ejemplo, ¿no? Que le pasa todo lo que le pasa con Jasón, que es un hijo de la chingada, y todo lo que hace por Jasón y que al final pues la quiere dejar por la reina y por la princesa y o sea como estas cuestiones de que tener un personaje ahí que le pasan cosas terribles pero que sabes que es un personaje bien construido, que es un personaje poderoso, que es un personaje sentido, que es un personaje que te impone retos, que habla, que dice cosas, que habla de cuestiones de género. Entonces, ya después me habló Michael y me dijo, ¿qué has pensado? Porque sí me llamaron al callback y me dijeron, sí, tú eres. Y yo, uff, o sea, ¿cómo hacer ese personaje? Qué fuerte. Y me decía un amigo, es que con este personaje te puedes ir al estrellato o te puedes ir al estrellón. Y yo, y le hablé a mi mamá, así sobre Churubusco, y le dije, mamá, mira, me ofrecen este personaje, pero está muy fuerte, hay escenas de sexo, le pegan, y mi mamá así como, la oía en el teléfono tragando saliva así como, y me dijo, mira, tú siempre has tomado buenas decisiones en la vida y cuando te ofrezcan algo así, hazlo, si tú lo quieres hacer, hazlo, pero no lo hagas con miedo, porque si tú lo haces con miedo no lo vas a hacer bien. Entonces no tengas miedo. Mi mamá tiene una frase que dice, tú párate maciza, siempre me dice así, párate maciza, como que nada te tumbe, ¿no? Y tú párate maciza y no tengas miedo, y yo, pues bueno, entonces le hablé a Michael y le dije, sí, está bien. Y pues comenzamos a trabajar y pues fue un trabajo pues muy largo porque pues fue de meses, ¿no? De leer, de ver, desde ver caricaturas hasta leer poesía, hasta analizar los textos, hasta hablar de humano a humano, de lo que nos pasaba. Eso es totalmente atípico en la preparación de una película. Eso casi nunca pasa. A mí nunca me ha tocado tener un proceso así de largo. Qué importante para construir un lenguaje, para construir la atmósfera de la historia que quieren contar. Sí, y también como ese compromiso que tú tienes con un personaje. Cuando tú tienes en tus manos un personaje es porque es un honor, en el pueblo se maneja esto, ¿no? Son cuestiones de honor. Y cuando haces un personaje tan como hacer una Medea, como hacer una Lady Macbeth,
es una cuestión de honor y hay que saber agarrarlo con lo que merece, ¿no? Parándote maciza. Parándote maciza. ¿Cómo ves tú el panorama? Pensando en los últimos 10 años de películas mexicanas, ¿cómo ves el panorama para las actrices, en este caso, para los personajes que se nos ofrecen, las historias que se cuentan, y si sientes esperanza con lo que ves venir? Yo creo que el teatro mexicano, el cine mexicano, el arte latino en general, por desgracia, gracias a las desgracias, sigue muy potente, y yo creo que hay personajes para crear, para inventar, para escribir obras, para escribir películas, series. Tengo mis cuestiones con estas series de narcos que un poco los hacen héroes, y es un poco raro, pero siento que hay esperanza. Yo, las primeras obras que hice, fui la Poncia, y cuando tenga 60, 70 años me gustaría hacer la Poncia, me gustaría hacer una Bernarda Alba o hacer, no sé, creo que hace no mucho vi a Ana Ofelia Murguía hacer King Lear, y era el bufón. Así es, yo vi ese montaje también. Wow, y era Ana Ofelia Murguía, pues desde Los motivos de luz y todas estas películas, y sigue poniéndose en cuclillas y brincando. Yo quiero ser así, yo quiero seguir actuando. Si me ponen de cuando tenga 90 años, no sé, no sé, pero sí me gustaría verme, y siento que sí hay una lucha también de las mujeres en el cine, habiendo, por ejemplo, no sé, Tatiana Hueso, que es documentalista, pero que acaba de ganar como mejor directora, Natalia Beristain, Victoria Franco, todas, Kenia Márquez, que también acabo de trabajar con ella, que tienen una voz femenina poderosísima, y que siguen creando personajes para mujeres. Creo que es importante como decir que no es que no haya, es que hay que procurar encontrar el sitio que nos pertenece y que nos hace gritar lo que nos duele. O sea, no he visto Eterno Femenino, pero siento que, o sea, bueno, Rosario Castellanos ya tenía esos personajes en la obra, su literatura. en su literatura, sí. Y siento que sí nos ha costado trabajo, que nos va a seguir costando trabajo. Que no hay que aflojar, a lo mejor. Que no hay que aflojar. No hay que aflojar el paso, el ritmo. Sí, que sigue habiendo acoso, violaciones, feminicidios, y que desdichadamente también hay esos personajes, pero que también hay una lucha por una reivindicación femenina importante, sustancial, y que tendremos que heredar a las nuevas generaciones esta lucha y este arrojo por seguir construyendo personajes reivindicativos. Un aplauso para Mónica del Carmen, por favor. Gracias. Un aplauso para Karina. Gracias, Mónica.